Retomar el tema anterior que fue acerca del orden de las personas. Hoy le quiero agregar el tema de la autoridad, ¿sí? ¿Qué autoridad tenemos? ¿O qué autoridad tienes tú como papá o como mamá? ¿A qué hago referencia? Que normalmente cuando tienes un hijo adicto, una persona adicta, una persona alcohólica, a algún familiar o a alguien que tú conozcas, normalmente no tienen autoridad. Para ellos no hay una figura de autoridad en ningún lado, ni afuera ni adentro de tu casa. La autoridad son ellos. En el orden que comentaba en el video anterior, yo decía que hay que darle el lugar que le corresponde a cada quien, sí, pero no todos quieren tomar el lugar que le corresponde a cada quien. El hecho de que tú tomes tu lugar no quiere decir que todos lo quieran hacer. El hecho de que tú le empieces a dar el lugar que le corresponde a cada quien no quiere decir que todos lo van a tomar, pero tú tienes que hacer tu parte. O sea, tú tienes que poner todo de tu actitud para que esto pueda suceder. No quiere decir que es magia ni que es de la noche a la mañana. Esto no sucede así. Porque para darle lugar a cada quien tienes que hacer una serie de cambios, tienes que hacer una serie de cosas que ahora sí te funcionen. Como empezar a tener comunicación con el papá de tus hijos, como empezar a darle ese lugar que de alguna manera, si bien él dejó, yo contribuí para que eso pasara. Empecé a envenenar tal vez la vida de mis hijos diciéndoles: tu papá no me da dinero, tu papá esto, bla, 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 bla. Empezaste a decir y a decir y a decir, empezaste a llenar inconscientemente el corazón de tus hijos de mucho rencor, ¿sí? Entonces ahora empezar a sanar todas esas heridas que tú tienes con esta persona, ya sea tu esposo o tu esposa, pues para eso existen muchos temas del perdón, ¿sí? Que tú debes de perdonar, que si te engañó, te traicionó, hiciste algo, te hicieron o pensaste que te habían hecho, entonces hay que buscar desde ahí la ayuda, un taller, en lo espiritual, hay que ir y que buscar el tema del perdón para poder tener un acercamiento y darle el orden que le corresponde a cada quien, ¿sí? A esa figura paterna o a esa figura materna que inconscientemente le hizo falta a tu hijo o a tus hijos, ¿sí? Entonces, en ese tema del orden quería especificar esto para seguir entonces con el tema de la autoridad. El tema de la autoridad, cuando tú tienes un hijo adicto, cuando tú tienes una persona alcohólica, cuando tienes una persona que siempre llama mucho la atención, esa persona que siempre se enferma, esa persona que es el centro del universo, de la familia, de los que estamos todos ahí. Entonces, estas personas normalmente no tienen una figura de autoridad, ni papá, ni mamá, ni la policía, ni en la calle, nadie. Ellos son la autoridad. A eso me refería yo la vez pasada cuando hice un TikTok, que yo decía: ¿quién es la autoridad en tu casa? La autoridad es un hijo. Tienes problemas, porque la autoridad de la casa es papá y es mamá siguiendo el orden, ¿sí? Cuando hay autoridad no quiere decir que tú vas a decir: lo vas a hacer porque yo soy tu mamá o porque yo soy tu papá. No, eso no se hace así. Ya te lo dije, no es de la noche a la mañana. ¿Qué tienes que hacer para ganarte la autoridad? Para ser la autoridad, tienes que ganarte el respeto para empezar. ¿Qué pasa cuando no tienes autoridad? No sé si a ti te ha pasado. A mí sí me pasó, que ya nadie creía en mis palabras. Nadie creía en que yo iba a hacer algo porque me la pasé amenazando y amenazando, y vas a verlo, y ya te dije, mira, ¿por qué me haces sufrir haciéndome la víctima? ¿Por qué me haces esto?
creyendo que así iba a solucionar las cosas, creyendo que así iba a manipular a todo mundo, y mucho tiempo me funcionó. No voy a decir que no, pero me funcionó para mal. O sea, no me funcionó bien. Quiere decir que yo empecé a dejar de hacerme la víctima, empecé a dejar de hacer todas esas cosas a las que me refiero que no funcionan. ¿Qué pasó para tener autoridad? Para empezar, tienes que aprender a decir que no. Tienes que empezar a decir un no rotundo y con autoridad. Cuando tu niño de 3, 4, 5 años te dice, mamá, 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 me compras esto, y tú por desesperación, porque no quieres batallar, porque, ándale, te lo compro. Pero también es porque no sabes decir que no. Le dices que no, le das una nalgada, le pegas, y ¿qué crees? Terminas comprándole lo que le dijiste que no le ibas a comprar. ¿Dónde está tu autoridad? Y si eso pasa con un niño de 3, 4 años, va a pasar con uno de 15, de 16, de 18, de 20, de 30, de los que tú quieras. ¿Dónde está tu autoridad al momento de decir no? A los niños, desde que están chiquitos, ahorita yo ya lo entiendo. En ese tiempo yo no lo entendía, pero ahorita yo ya lo entiendo. Tú háblale a un niño y son tan inteligentes que te entienden. Desde el momento que tú hablas con ellos, les dices, a ver, vamos a ir a tal mandado y no te voy a comprar otra cosa porque voy a comprar esto y esto y esto y esto. Al momento que el niño te pide, porque te va a pedir, es un niño, pero tú ya hablaste con él y ya le dijiste que no se le iba a dar, o si le dejaste una esperanza de decir, bueno, vamos a ver, y si completo, te compro esto. Pero yo no sabía hacer eso. Lo aprendí, pero no sabía. Entonces, la autoridad no se gana nada más, ni el respeto mucho menos. No se gana así de la noche a la mañana y de decir, porque soy tu mamá y me vas a respetar y me vas a obedecer. No, la autoridad se gana haciendo las cosas, haciendo lo que dices que vas a hacer. Si tú tienes una persona con la que batallas en adicción, que eso es lo que yo aprendí, yo entendí por la experiencia, que si tú tienes una persona con la que batallas en la adicción, yo le decía, te voy a internar. Pero ¿sabes cuántas veces le dije eso? No te imaginas. ¿Tú crees que él me creía? No me creía. Porque no nada más cositas como esta le dije, te voy a regañar, te voy a pegar, te voy a castigar, llegas a tales horas y no llegabas, si no llegas, te voy a cerrar la puerta. Puras mentiras. Si tú me haces esto, me haces el otro, te voy a denunciar, te voy a llevar a la patrulla y le voy a hablar y voy a hacer esto. Nunca cumplía. Me costó mucho trabajo, porque cuesta mucho trabajo, empezar a hacer lo que dices. Empezar a decir, voy a hacer esto, y lo vas a empezar a hacer. Ahorita yo ya me doy cuenta que yo ya no puedo hablar por hablar. No puedo decir voy a hacer esto y no hacerlo. Es más, a veces ya cuando quiero hacer las cosas ya ni las digo, las pongo en práctica y empiezo a hacerlas. Ya cuando las platico es porque ya lo voy a hacer o ya lo estoy haciendo. Y no quiere decir, no me refiero a amenazas, no me refiero solamente a eso. Yo dije, voy a estudiar la prepa. Wow. Y nadie me creyó. Hasta que no fui, me inscribí, llevé los papeles, empecé a moverme. Híjole, si quieres estudiar la prepa. Cuando tú quieres hacer
Lo que estás diciendo lo tienes que demostrar. No solamente decirlo, tienes que demostrar lo que tú estás haciendo. ¿A qué me refiero? A que eres creíble. No estás amenazando. Estás diciendo, ya estoy haciendo esto. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Pero entre lo que yo digo y lo que estoy haciendo hay una coincidencia, porque voy y vengo, ya vine, ya fui a hacer esto, ya estoy compartiendo aquí, ya estoy haciendo esto acá. Tienes que moverte. Tienes que hacer las cosas. Tienes que aprender a decir, hoy no va a ser así. ¿Cuántas veces has dicho, es la última vez que me golpeas? Y así ha pasado un año, y otro año, y otro año. Pero si hay otra próxima vez, te voy a dejar. Ya tus hijos conocen la historia. Ya tus vecinos conocen tu historia. Ya tu familia ya te conoce. Ya dicen, hombre, esta no le crean. Porque es mentira. O sea, no, hombre, ya siempre dice que va a dejarlo y que va a dejarlo y que va a dejarlo y puro cuento. Es una referencia, pero son cosas reales que suceden y que pasan. No me vas a volver a lastimar. Y te lastiman una vez y otra vez y otra vez. No me vas a volver a violentar con tus palabras, ni a humillar. Y te has dejado humillar toda la vida. Y has permitido que una violencia te lleve a otra violencia, porque primero tuvo que haber habido violencia de alguna manera para que un hijo llegue a golpear a un papá o a violentarlo verbalmente. Tuvo que haber violencia desde otro lado. Las cosas no se aprenden en la calle, se aprenden en la casa. Si la violencia la vieron en tu casa, no pudieron haberla visto, no pudieron haberla aprendido en la calle. Entonces, ¿quieres ser una autoridad? ¿Quieres empezar a tener autoridad? Aparte de darle el orden a la persona que le corresponde a cada quien y tomar el tuyo, tienes que empezar a hacer lo que dices que vas a hacer o no hablar. Quédate callada o quédate callado. No amenaces, porque así no vas a lograr nada nunca. ¿Qué autoridad? Si siempre has hecho las mismas cosas y ninguno de tus hijos te cree. Ninguno, o sea, ni el que es adicto, ni el que es alcohólico, ni es el que nada, no te creen. Quieres un cambio, quieres un hijo diferente, quieres un esposo diferente, pero ¿qué haces tú de diferente? ¿Cuál es tu actitud? No me digas que quieres que las cosas pasen por obra de magia, eso no sucede nunca. Tienes que buscar ayuda, tienes que empezar a cambiar, tienes que empezar a mover para que las cosas sucedan. Tienes que empezar a creer, a tener fe en lo espiritual, porque yo nunca pude sola y pude haber buscado todas las ayudas posibles, pero hasta que no empecé a tener fe, hasta que no empecé a tener ese contacto, a creerle a Dios. Los cambios no los puedo hacer yo sola porque es muy fuerte. A veces yo pienso que soy muy débil, yo pienso que no voy a poder, bueno, pero hay alguien más grande que yo que sí puede. Tengo que tener esa humildad, tengo que bajarle a mi orgullo, a mi soberbia. Yo siempre he dicho, bueno, desde que me di cuenta, ¿verdad?
que mi hijo no ha estado en los centros de rehabilitación por su ingobernabilidad, porque no tiene un orden, porque no tiene una autoridad. Yo también voy a los centros de rehabilitación a darles pláticas a los papás de mi experiencia, porque también he sido muy ingobernable, porque también he sido muy desobediente, porque no he hecho caso a lo que me han dicho que es bueno. Ahora, bien gustosa, puedo compartir que he sido muy desobediente, que he sido muy ingobernable, que yo también he sido muy ingobernable, pero ahora he sido ingobernable con obediencia, porque mi propio carácter se ha usado para ir y empujarme a hacer las cosas. Yo siempre digo, si yo no he pasado por esta situación con mi hijo en su adicción, jamás estuviera compartiendo esto. ¿Qué necesidad tengo yo de andar compartiendo algo que no sé? O de estudiarlo, o de ver, o de leer, o de buscar ayuda. Pero si tu situación es adversa y te sientas a llorar y te sientas a ser la víctima, dañas aún más a todos. Empieza por tu orden. Sigue con tu autoridad. ¿Tienes autoridad o no tienes autoridad? ¿Puedes hacer las cosas o no puedes hacer las cosas? Si tú tienes esa autoridad, tu esposo tiene esa autoridad, ¿dónde quedan los hijos? En el lugar que le corresponde a cada quien. Pero no puedes tener un orden sin autoridad. Y eso no te lo da nadie, más que Dios. Porque Él se encarga de quitarte todas las culpas que te hacen darle, según uno, todo a tus hijos. ¿Qué es eso de que uno le tiene miedo a los hijos? O sea, uno les tiene miedo, ya empiezan a crecer y hacen lo que... Ese era mi caso. Ya le tenía yo miedo. Pero ¿por qué permití llegar hasta tanto? Bueno, para algo. Tal vez para estarte compartiendo ahorita. Tal vez para ir a compartir a otro lado. Tal vez para darme cuenta que no me he quedado tan quieta o tan sin hacer nada como yo creía. Ojalá y este video te sirva mucho, ojalá y estas palabras te sirvan para reaccionar, para despertar, para darte cuenta que las cosas no son fáciles, pero son más difíciles como las tienes ahorita. Tienes que poner un alto ya. Y si no es con lo que a mí me ha pasado, que yo te estoy diciendo, que yo te estoy compartiendo, porque eso es lo que hago, compartirte mi experiencia. En algún otro lado lo vas a escuchar. Yo a mí me queda clarísimo, porque todas las veces que yo no quise hacer caso, que me decían y me decían, lo escuchaba en un lado y luego lo volví a escuchar en otro. Y así hasta que decidí empezar a poner atención y empezar a ser obediente. La verdad es que esa palabra es mágica. Empieza a hacerte obediente a tu interior, a tu intuición, empieza a serle obediente a Dios, empieza a escuchar lo que Dios quiere para ti. Y verás que las cosas van a ir mejorando, pero algo que estuvo mal durante 20, 25 años no lo vas a arreglar en un año. Algo que ha estado mal siempre desde tu niñez. Desde el chip que tú traes desde tu niñez. No lo vas a cambiar de la noche a la mañana, pero tienes que empezar por algo. Como siempre te mando un fuertísimo abrazo.